Hola, continuamos con la serie 52 días de Good News en su episodio número 11 y hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio pues leído el día 5 de noviembre del año 2023 que está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En resumen, en esta experiencia de ir a misa y que siempre voy a destacar importante para poder partir de allí y traer a colación pues la reflexión, eh, Jesús hace una reflexión bien interesante. Yo la sintetizaría sobre el testimonio, sobre el decir y el hacer. Él, por ejemplo, habla de la cátedra de Moisés. Pudiéramos hablar de cualquier tipo de cátedra. Hoy pudiéramos resumir la experiencia de la evangelización en una sola palabra llamada teología. La teología, la catequesis o el catecismo, todo lo que nos vincula a la iglesia. Y él allí, a partir de ahí, pues habla de que hay personas que en cierta forma se llenan de grandes conocimientos, pero en el fondo además les gusta que les digan maestro, que les hagan pleitesía, pero Jesús entonces dice algo bien interesante: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso a mí me recuerda una frase que yo escuchaba de niño. No recuerdo exactamente qué edad de mi niñez, pero sí recuerdo que con los papás también se solía decir lo mismo. Y hoy que uno es padre lo entiende más. Cuando decía, haz lo que tus padres dicen, pero no hagas lo que tus padres hacen. Porque es verdad, de repente, y el padre lo decía hoy en la homilía, de repente yo le digo a mi hijo, no digas grosería, yo soy el primero que las dice. No digas mentiras, y yo soy el primero que lo invita a mentir. En este contexto, Jesús hace una resumen y además hace una exhortación que no llamen a nadie maestro, porque no hay otro maestro que no sea pues Dios, ni tampoco se dejen llamar padre, porque solamente hay un solo padre. Entonces uno pudiera aquí entrar en conflicto, y si entras en la literalidad de la palabra, entonces dice, bueno, entonces, ¿qué hago yo con los que le dan clase a mis hijos? ¿Qué hacemos con los catequistas? ¿Qué hacemos con mi hijo si me debe llamar papá o no? No entrar en ese extremo. Yo creo que aquí Jesús parte de una idea central. Cuando nosotros enfocamos todo lo que tiene que ver con la fe solamente como una pedagogía, el pedagogo enseña técnicas para la vida. Por ejemplo, enseña a sumar, a leer, enseña historia, de ciencia, elementos químicos, enseña también elementos. Hoy se ve estética en primaria porque tiene otros trasfondos allí. Hay muchos temas que se ven interesantes y que uno puede partir de allí y decir, bueno, esos son técnicas para la vida. Pero Jesús, en el caso de la evangelización y lo que tiene que ver con la fe propiamente, el hablar de Dios y para Dios, ahí mete el dedo en la llaga hacia los formadores. Y me señalo porque en cierta forma este tipo de actividades, o ahora que también estoy formando parte de mi parroquia, en un equipo de catequesis presencial que lo añoraba, en cierta forma retomar el contacto con la gente, no solamente las cosas virtuales. Tú inmediatamente te tienes que ver entre lo que predicas, que lo puedes hacer muy bien, puedes tener unos dones extraordinarios de palabra, puedes tener una forma de dinamizar con jóvenes o con niños o con adultos muy buena, que te presten atención, pero tu vida, y aquí lo digo sin grises, tu vida puede ser un total desastre, un total antitestimonio, un marco de heridas además que no fomentan la gracia, que no fomentan el acercamiento a Dios. Entonces, ¿qué es lo recomendable en estos casos? Lo recomendable en estos casos siempre es proyectar lo bueno, proyectar lo que es el deber ser, lo que es voluntad de Dios, y enseñar las cosas y tratar de vivirlas, y no vendernos nosotros como la figura a imitar, sino vendernos nosotros como unos pecadores más que estamos haciendo una labor, pero que también fallamos y que también cometemos errores. Yo por lo menos una de las cosas que aprendí, y con dureza, porque yo debo decirlo, y fue un error mío, no es error de lo que generó la decepción en sí misma, que no fue una decepción, pero yo tenía muy idealizado en mi juventud, en mis 16, 17 años, tenía muy idealizado el sacerdocio. Una cuestión
casi que era la perfección. Cuando yo empecé a tener contacto con seres humanos como tú y como yo, pues me di cuenta de eso, que son seres humanos y que se equivocan y que tienen debilidades. Y eso es natural, o sea, eso no me decepcionó del sacerdocio en sí mismo, ni me decepcionó a la iglesia, pero me generó en mí una decepción en mí mismo por idealizar, por colocar en el lugar de Dios a personas. Y ese es el problema, porque a veces los niños en la catequesis, por ejemplo, idealizan mucho a sus catequistas, pero a veces el catequista tampoco hace o hace muy poco esfuerzo para evitar esa idealización. Entonces uno tiene que entender que somos pecadores, que somos personas imperfectas, que cometemos errores y que hay un ideal. Ese ideal es Dios, ese ideal es la voluntad de Dios. Voy a, voy a terminar la idea con algo que de la vida cotidiana. No voy a entrar en detalles cómo obtuve esta información, pero para no contextualizar, pero sí la idea es real. Y además que fue algo que también yo viví en una época de mi vida, entonces yo esto lo hablo con mucha naturalidad. Uno de los conflictos más grandes que puede, por ejemplo, generarse en la catequesis es cuando uno de los catequistas, o hombre o mujer, es una persona, por ejemplo, divorciada, vuelta a casar. Entonces, cuando tú vas a hablar de temas como la familia y dices que el modelo de familia es que hombre y mujer se casen y formen un hogar sacramental por la gracia, a partir de ahí venga el fruto de los hijos, entra la disputa. Entonces si mis papás no están casados por la iglesia no son familia, entonces si yo vivo con mi abuelita no tengo familia, entonces si yo tengo en mi familia una madre soltera o un papá soltero no soy familia. Entonces, ahí tú tienes que aclarar cosas. Sí son familia. Todo esto que yo acabo de nombrar son modelos de familia y puede haber otros que no nombré, pero Dios, y aquí está la parte importante, como persona que tiene, y esto lo vengo predicando hace mucho tiempo, que tiene inteligencia y voluntad y cosas que decir, Dios tiene un modelo de vida para ti y para mí, un modelo de vida para ti y para mí. Y ese modelo de vida entra necesariamente a la luz de la iglesia, entra por el camino sacramental. Entonces yo puedo tener mis divorcios, mis heridas, mis infidelidades encima, pero yo no puedo transmitirle eso a mis hijos como un modelo a seguir. O sea, Dios me ama, Dios no me rechaza, Dios me acepta como soy, pero me invita a cambiar, a convertirme. Y el proceso de conversión, en estos casos que comenté, pues son más complejos, pero sí se pueden dar. Pero el niño o el joven que se está formando, que no tiene divorcios encima, que no tiene decepciones encima, uno no le puede inyectar ese veneno de nuestras propias heridas. Entonces, no, eso no es malo, no, sí, no es el ideal. O sea, cuando ustedes crezcan, y si esto lo llegan a escuchar algún joven, cuando usted crezca, usted tiene que soñar, así como sueñan con ser profesionales en la disciplina que sea y que les vaya bien en la vida y sean prósperos, eso está bien. Tienen que también tener un ideal familiar. Porque si no lo tienen, entonces cuando llegan al momento de formar familia, es donde vienen los conflictos, ¿no? Yo quiero tener un hijo solo, por ejemplo. Que de hecho próximamente en la serie Opinión de un laico voy a hablar de esto. Voy a tener un hijo yo solo. Entonces lo importante es tener un hijo para garantizar mi vejez o para que alguien me acompañe. Pero descontextualizo el marco familiar, el plan de Dios. Y el plan de Dios ciertamente para la familia nace en el matrimonio entre un hombre y una mujer sacramental. Ese es el plan de Dios. Si algo no se sale del plan de Dios, bueno, no es que Dios te va a odiar. Es como, por ejemplo, a mí me encantaría, por ejemplo, que mi hijo fuera un tremendo profesional, de repente un tremendo músico. Me parece que tiene muchas habilidades, muchas cosas, pero él tiene que descubrir su habilidad. Inclusive mi esposo y yo no nos oponemos al sacerdocio con él. Es un descubrimiento, no se lo vamos a forzar. Uno le va dando herramientas y va viendo que le funciona. Pero de repente lo que él decide hacer, si él me dice, yo quiero ser cantante de restaurante, actividad que yo he hecho, pero que él se quiera dedicar a eso, de repente yo voy a preocuparme, así esto no es lo que yo quería para ti, porque esto es un poco inestable, pero yo no lo voy a dejar de amar. Entonces con Dios pueden pasar en algunas cosas algo similar a esa sensación. No es lo que quería para ti, pero yo no te voy a dejar de amar. Pero hay otras cosas que sí comprometen tu salvación. Y si comprometen tu salvación, Dios va a decir, me preocupa, no estoy de acuerdo, no te estoy dejando de amar, pero escúchame, no es por allí, no es por ahí, no es lo que yo quiero que tú tomes ese camino. Por ahí va un poquito la enseñanza de esta lectura, porque para ser maestros hay que tener la habilidad de predicar como los profetas literalmente
limpiamente la voluntad de Dios. Cuando metemos nuestras propias impresiones, nuestras experiencias de vida, nuestra forma de ver el mundo, es donde todo esto se empieza a complicar. Entonces, bueno, creo que la reflexión parte del hecho de primero reconocer a Dios como maestro. Y si Dios es el maestro, pues la fuente para ser buenos maestros, con M minúscula, es adherirnos a esa fuente de el maestro que es con M mayúscula Dios. Si queremos ser buenos padres o madres, tenemos que adherirnos a la fuente que es verdadera paternidad y maternidad también, porque en Dios Padre vemos el modelo también de maternidad y en María Santísima también nuestra Madre. Entonces nos adherimos al modelo y tratamos de dejarnos iluminar por ese modelo. No imponer nuestros conceptos a lo que es el concepto y la voluntad de Dios. Entonces creo que al final Jesús termina la enseñanza pues diciendo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La humildad en esto es la clave del buen servicio. Siempre permitan que la gente vea que son humanos, que fallan y que son pecadores. Y el testimonio para esto es fundamental. También mostrar cómo desde el pecado se puede llegar a Dios con la conversión y el arrepentimiento. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.